Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Bueno, el comunicado del Observatorio Social de ustedes ha dicho claramente que lo que se advierte en el número dado a conocer por el INDEC cuando se habla de medir la pobreza, hay como una suerte de ficción estadística, ¿no? Que no refleja lo que la realidad golpea diariamente en la Argentina. Sí, sí, ahí yo me referiría de manera por ahí más específica a un efecto de sobreestimación, ¿no? Del Ujú, impacto y esta baja de la pobreza registrada. Eh, y, y ese término, ¿no? De ficción estadística es adecuado en la medida que uno empieza a analizar la diferencia, ¿no? O la particularidad que tiene la medición ujú, de un fenómeno social. Entonces, hay que ver primero qué idea es la que tenemos, cómo pensamos o qué pensamos que es la pobreza, o desde una perspectiva más técnico-científica, ¿no? Cómo se define en términos rigurosos qué es la pobreza, y por otra parte cómo se la mide, ¿no? ujú. Entonces aquí aparecen toda una serie de cuestiones que muchas veces generan este tipo de ruidos, y en este caso en particular, eh, esto tiene que ver con varias cuestiones. Sí. Algunas que tienen que ver con aspectos técnicos y otras que tienen que ver con esto que mencionaba yo recién. Eh, Hago una breve síntesis, Sí, ¿no? sí. Ujú. Respecto al primer aspecto. Eh, la pobreza, en términos oficiales, ¿no? Se mide a partir del ingreso de los hogares. Claro. Cuando estamos ante situaciones como las que vivimos en los últimos años, ¿no? Los últimos 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, con donde vos tenés unos índices muy elevados de inflación, esto tiende a distorsionar o a generar distorsiones en esa medida. Ujú. Uno de los efectos de esas distorsiones tiene que ver con estos picos que vemos, ¿no? Que sube muy rápido y Sí. después baja muy bajo, baja también muy rápido. Ujú. Entonces, digo, bueno, ¿cuánto cambió en ese proceso la situación real de las personas que se encontraban en situación de carencia, Ujú. de privación? Sí. ¿Cuánto hay una mejora sustancial de eso? Entonces, uno de los elementos que tiene que ver, ¿no? Con estos elementos técnicos Ujú. que generan ruido en esas mediciones, tiene que ver que estamos midiendo la pobreza por los ingresos y los precios, en realidad, todos Claro. los precios y los ingresos particularmente, en momentos donde tenés niveles de inflación muy elevados, varían de manera muy rápida, y eso puede generar ruido. Pero por otro lado también tenemos otros aspectos que es, bueno, acá también definimos, cuando medimos la pobreza por ingresos, definimos la pobreza a partir de una canasta, ¿no? Ujú. Entonces, los hogares que van a ser considerados pobres son los que tienen ingresos por debajo del valor de esa canasta. Claro. ¿Cómo se compone esa canasta? Bueno, es una medida indirecta, ¿no? Ahí se Ujú. supone que si un hogar tiene X ingresos y esos ingresos están por encima de esa canasta, ahí se da por supuesto que ese hogar va a cubrir sus necesidades, va a poder estar en condiciones de cubrir todas sus necesidades, y por lo tanto no va a ser considerado pobre. Bueno, eso podemos discutirlo ampliamente. Ujú. Pero podríamos decir además o evaluar cómo se compone esa canasta. Claro. Y ahí, ¿no? Una de las objeciones o cuestiones que se plantean desde el ámbito técnico tiene que ver con que eh, la composición o la construcción de esas canastas tiene que ver con criterios que no están actualizados. Ujú. ¿Por qué? Porque para definir los valores de esa canasta en un proceso bastante complejo, se establecen pautas de consumo específicas, ¿no? Que Sí. hacen que un hogar tenga que tener determinado tipo de consumos alimentarios y no alimentarios, Ujú. y el parámetro que estamos utilizando corresponde al año 2004-2005, que fue, no el último, pero fue una de las encuestas de gastos de los hogares que se realizó en aquel momento. Después hay una actualizada, pero todavía no se No sé. actualizaron las canastas según esa. Claro. ¿Qué impacto tendría esto? Que en aquel momento, ¿no? Digamos, eh, lo que tenemos es que en 2004-2005 la ponderación de ciertos Ujú. consumos era menor de la actual, particularmente cuestiones que tienen que ver con los servicios. Claro.
hay distintos estudios, uno que salió o que se difundió la semana pasada, que es muy riguroso y también plantea algunas cuestiones, no solamente estas, yo focalizo en estas, pero que si tuviéramos la actualización de estas canastas, ¿no? Los niveles de pobreza cambiarían. Claro. Estaríamos en otro nivel. Y no solamente los niveles, sino las variaciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque en los últimos 2 años venimos en un proceso de cambio en la estructura de precios relativos, donde un conjunto de precios que está fundamentalmente asociado a determinados servicios tendió a incrementarse más que otros, ¿no? Sí. Que lo que venía como venía sucediendo hasta el año 2023, cuando veíamos el IPC, el incremento del IPC se explicaba fundamentalmente o en mayor medida por lo que pasaba con los precios de los alimentos. A partir de ese momento y de los cambios, ¿no? Del año 2024 particularmente, pero que impacta y sigue teniendo peso posteriormente, son los servicios, ¿no? Servicios domiciliarios, servicios de salud, claro, servicios de educación, transporte, sí, los que tienen un incremento más importante en términos relativos, ¿no? Porque los alimentos, por supuesto, siguen incrementándose, pero salvo algunos meses, en los últimos meses donde también empieza a repuntar los precios de los alimentos, son los servicios, ¿no? Y los que tienen mayor impacto en esta subida. ¿Y esto qué hace? Esto impacta particularmente en un grupo de hogares, sí, en todos, pero fundamentalmente en determinados hogares que son de los sectores medios, ¿no? Medios bajos, sí, que tienen que dedicar o reservar una parte de sus ingresos mucho más importante a estos rubros que lo venían haciendo previamente, ¿no? Y esto tiene un impacto muy importante sobre el consumo y sobre las condiciones de vida. Y lo que podríamos también hipotetizar en este sentido es que hay por lo menos hasta ahora, un proceso de empobrecimiento de estos sectores, que no necesariamente pasen a ser pobres, pero que ven sus condiciones de vida bastante impactadas, ¿no? Muy deterioradas por estos cambios y transformaciones que venimos viendo. Tal cual. Además, cuando hablamos en esta forma en que se mide la pobreza en la Argentina, vos citabas el tema del índice de precios al consumidor y estas ponderaciones distintas que hay, pero también tengamos en cuenta, y te pregunto, una de las bases, digamos, es la encuesta permanente de hogares. Si no mal tengo entendido, que mide solamente 31 conglomerados en todo el país, es decir, también es bastante acotado la mirada que hay sobre el país. Sí, bueno, esa es una cuestión que está bueno destacar cuando referimos a los datos de pobreza, a los datos de empleo y a todos los datos que surgen de la encuesta permanente de hogares. Estamos refiriendo particularmente a población urbana. Y después hay otra encuesta, que es la encuesta de hogares urbanos, que toma una muestra, digamos, más importante y que en esta muestra recoge también lo que pasa en aglomerados urbanos más pequeños, y es una muestra de representatividad nacional. Aquí lo que el criterio, ¿no?, demuestra, lo que hace, ¿no?, el criterio muestral es que se seleccionen, ¿no?, determinados espacios, ámbitos, localidades, que son las que después me van a poder decir o a representar qué es lo que pasa en el resto, y si el diseño muestral está bien realizado, eso, el dato final es representativo, y en este caso es así, sin lugar a dudas, digamos, hay como criterios técnicos, no hay ninguna sospecha en ese sentido. Eso es lo que hace la muestra, ¿no? Claro. Ahora, yo cuando evaluamos, ¿no?, esta cuestión de decir, bueno, a ver los ingresos y cuáles son los límites de esta medición, sí, porque ni siquiera focalizamos en ese punto, ¿no? Dice, bueno, los ingresos nos alcanzan para dar cuenta
¿no?, de este concepto o de esta idea que tenemos de la pobreza, y ahí podríamos decir que no, ¿no? Claro. Digamos, y que requerimos mediciones que además de los ingresos tomen otros criterios válidos y que están fuertemente vinculados a lo que nosotros entendemos por privación en el nivel de vida o en la calidad de vida, ¿no? Digamos, Claro. lo que nos hace pobres. Porque podemos decir, bueno, yo puedo tener ingresos un poquito por encima de la línea de pobreza, pero ¿qué pasa si no tengo trabajo, si no tengo obra social, si me enfermo y no tengo forma de atenderme? ¿Qué pasa si tengo una vivienda que tiene problemas estructurales? Claro. ¿Dejo de ser pobre? Bueno, entonces eso creo que es también si bien hay algunos datos que salen, ¿no?, también sobre las condiciones de vida, eso no está estructurado, no está articulado en una medida agregada de pobreza multidimensional, ¿no? Exactamente. Ahora, si hablamos bueno, vos sos investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina, entiendo que además de esta medición en particular, hay otros indicadores que ustedes analizan, que miran permanentemente y que indican el estado actual de la sociedad argentina, más allá de este indicador. Sí, claro, sí. A ver, si nosotros tenemos en cuenta otros elementos en esa medición, como por ejemplo estos que yo mencionaba antes, ¿no? Aspectos que tienen que ver con... ¿Ahí se escucha? Sí, te escucho, sí. Perdón. Aspectos que tienen que ver con, no sé, las condiciones de vivienda, el acceso a la educación, con el acceso al empleo registrado, a la seguridad social. No estamos en condiciones de decir, ¿no?, que haya habido un avance fenomenal respecto a una mejora en las condiciones de vida de la población en este último tiempo, ¿no? Podemos decir, bueno, a ver, la pobreza bajó, la pobreza, ¿no?, estos títulos, ¿no?, la pobreza está en su nivel más bajo desde hace 7 años, 8 años, y uno se imagina que hay un proceso, ¿no?, y que esto se debe a que existe un proceso bien consistente, bien sostenido, ¿no?, donde las condiciones de vida de las personas van cambiando para mejor, ¿no?, de manera notoria. Y esto no podemos claramente afirmarlo, por lo menos, y esto es lo que venimos sosteniendo desde hace tiempo desde el observatorio. Esto no se verifica en los datos, no se verifica en los datos que venimos viendo, más allá de un indicador particular que es este pobreza. Entonces está bien esto que señalás, decir, bueno, a ver, si queremos tener un análisis más integrado, más amplio, deberíamos considerar qué es lo que pasa con otros dominios de la realidad que están asociados, ¿no?, a la pobreza, como los que mencionábamos antes. Y vemos que en ese sentido no hay cambios sustantivos. En el mercado de trabajo, ¿no? Tenemos un mercado de trabajo fuertemente segmentado, que es lo que explica en gran medida los niveles de pobreza persistente y estructural. Bueno, en eso no hay una mejora, por lo menos hasta ahora. Incluso podríamos decir y sostener que en ese aspecto hay un deterioro, ¿no? Un crecimiento hasta ahora no desmedido, pero una tendencia creciente del desempleo, una tendencia creciente también de la precarización laboral. Bueno, ¿no? Entonces, si decimos, bueno, ¿por qué es que la pobreza baja tanto, ¿no?, en términos del análisis de este dato? Y decimos, bueno, ¿por qué? Porque la gente está teniendo mejores trabajos y eso le permite generar mejor ingreso, mayores ingresos. Eso no estaría pasando. Lo que sí podríamos decir es que la moderación o la baja en los niveles de inflación sí tiene un efecto positivo, por supuesto, de la pobreza, y en gran medida lo que se está viendo tiene que ver con ese efecto. Exactamente. Juan Ignacio, gracias por atendernos esta mañana. Fuerte abrazo. Por favor, igualmente, buen día. Gracias.